desertificación, un problema que el mundo enfrenta, que tiene algunas situaciones más graves en algunos lugares del mundo más que en otros. Aquí en nuestra querida Paraná, miren este verde maravilloso, un poco nos habla de una situación diametralmente opuesta, porque el Parque Urquiza y las barrancas lucen como eternamente verdes, Gustavo, ¿no? Sí, por supuesto, pero en realidad, Cristian, esto es un problema que acusa a todo el planeta, ¿no? Hay que tener mucha conciencia con respecto a esto, porque la pérdida de la masa verde es permanente, sí, ¿no? Uno se va acostumbrando al nuevo paisaje, te va acostumbrando al lugar cada vez con menos árboles, con menos biodiversidad y sobre todo, ¿cuál es la cuestión emblemática de este día, el 17, ¿no? De poder decir proteger el suelo. ¿Cuál es la idea? Es la biodiversidad. Tratar de no al monocultivo, no a esas grandes áreas donde se talan los árboles, donde no se preserva, donde después toda esta humedad de la lluvia no es retenida por toda esta masa verde. Entonces ahí es donde uno tiene que concientizar, no solo en lo urbano, sino también lo extraurbano, por ejemplo, los loteos, las casas quintas, el avasallar el ambiente, sin darse cuenta, y sobre todo en las áreas de cultivo. La expresión tal vez más impresionante sea la que nos mostraste cuando fuiste al Mato Grosso en Brasil, exacto, donde veíamos el verde más profundo, parecido a este, tal vez más salvaje, por supuesto, sí, y después grandes superficies de tierra totalmente labradas para el cultivo. Totalmente eso, por eso quería tocar este tema, porque vengo del Mato Grosso, de este recorrido tan interesante que hice, y ahí pude ver realmente lo que es el impacto del hombre sobre el ambiente. Acá nosotros nos damos cuenta, porque todavía nuestros montos son más chicos, no nos damos cuenta de la pérdida del verde, pero en esos lugares donde vos tenés árboles de 70, 80 metros de altura, con una biodiversidad extraordinaria, de repente te encontrás la nada misma, absolutamente nada. Yo te podría decir que caminé kilómetros por estos lugares y no encontrabas una hormiga. Claro. Y hacías, llegabas a la selva, a ese monte, a ese mato, y era maravilloso. Sí. Y por ahí la gente no asocia que esa falta de verde después tiene repercusión inmediata, por ejemplo, en estos cambios climáticos tan tremendos. En el cambio climático, en la temperatura, en las lluvias sorpresivas y también en la pérdida de lluvia después. Porque entonces, ¿qué pasa? No hay evaporación. Sí. Entonces empezás a tener esta situación de desertificación. Hace bastante que no llueve, ¿no? Por ejemplo, acá. Sí, por supuesto. Entonces nuestras lluvias se van espaciando, claro, o después llueve mucho. Sí. Mucha cantidad, muchos milímetros en poco tiempo, y eso hace que toda la materia orgánica se arrase y se pierda, y el suelo demora mucho en regenerarse. Claro. Entonces eso también es una cuestión, no es una cuestión que si, bueno, yo planto árboles y en breve recupero esto. Sí. Por eso la importancia es no solamente proteger el árbol, sino el suelo, y toda su diversidad biológica que tiene el suelo en sí mismo, ¿no? Y ese trabajo que se puede hacer además de manera domiciliaria en el espacio más cercano que uno tiene. Totalmente. Bueno, por supuesto, no a la sobrepoda, no a la sobreexplotación del jardín, sí a plantar más, a generar más verde. Eso es importantísimo como para poder lograr que toda esa materia orgánica se pueda reincorporar al suelo, ¿no? No es el tema de barrer, limpiar o quemar o tirar la basura afuera, sino hacer un compost, por ejemplo, y reutilizarla. Si no tenés en tu casa, lo podés llevar a un jardín o a la vía pública, o colocarlo en un parque público, porque es materia orgánica y no genera suciedad, sino genera alimento para las plantas. Esa es un poquito la idea, ¿no? Desde los gobiernos, ¿vos pensás que hay conciencia sobre esta cuestión? Y sí, puede ser que haya un poco, que se está tomando un poquito de conciencia, sobre todo en proteger las áreas naturales, los parques, claro, pero no así el hecho de poder reciclar todo lo que es la materia orgánica del urbano. Claro. Ahí hay un gran faltante, porque no se ve esta reincorporación. Si bien se piensa en que la única figura
valorable es el árbol, las zonas verdes con césped y suelo vivo es muy importante. Entonces, por ahí el hecho no es solamente plantar un árbol, sino el hecho de poder proteger el suelo de alrededor del árbol y no poner tanto cemento, por ejemplo, sería una de las cosas mucho más interesantes. Claro, en los grandes centros urbanos sobre todo. En los grandes centros urbanos tenemos ese tema, por ahí esta cuestión de expansión de los parques muy abiertos en función de la seguridad, de otro tipo de funcionamiento urbano, por decirlo así. Entonces la idea es como poder tener áreas más agrestes, más naturales, como podría ser nuestro parque nuevo, nuestro parque Barisco, que tiene áreas mucho más verdes sin tener tanto césped cortado y protegiendo mucho más el suelo. Claro. Eso sería lo ideal. Está bueno ese un consejo, una guía, si se quiere, en coincidencia con lo que pasa en el mundo, porque un poco hay que mirar también lo que pasa en otros lugares donde se ha avanzado mucho. En otros lugares se va avanzando a niveles de que se va reorganizando el tema urbano en función de sumarle verde y no quitarle. Claro. O sea, áreas donde, por ejemplo, cruzaba un ferrocarril, ahora son grandes jardines, bien naturales, bien ecológicos, con mucha planta, y se va tratando de ir quitando el hormigón, el cemento y sobre todo esto de la sobreexplotación del suelo, ¿no? Vos sabés que por primera vez en mucho tiempo, en un mensaje de apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, un intendente habló de esto. Fue ahora la intendenta Rosario Romero y habló de un concepto sobre el que yo no tenía muchas noticias, que tal vez vos puedas desasnarnos un poco, que son los jardines verticales. Ella dijo que iba a haber un plan de jardines verticales en Paraná. ¿Qué son los jardines verticales? Bueno, los jardines verticales es algo muy bueno porque en realidad a todas estas superficies de hormigón le generan una cobertura verde mucho más suave, donde transmite humedad, suaviza el entorno, absorbe todo lo que los niveles de contaminación. ¿Son paredes tapizadas? Son paredes, plantas? por supuesto, claro. Su nombre viene porque la idea es tapizar, o poder hacer cubiertas verdes, los techos, o los muros verticales, como para decir, bueno, tengo un gran edificio donde no tiene ventanas, o bien puedo generar un muro verde entre los espacios de las ventanas, y eso urbanamente te genera una cuestión de biodiversidad. Por supuesto que lo podés hacer con plantas exóticas o con plantas nativas. ¿Pero enredaderas tienen que ser? No, son pequeños bolsillos donde se hacen pequeñas macetitas que se plantan en esa cobertura, en esa superficie, donde en realidad lo que vos estás haciendo es incorporándole verde a la ciudad y muchos metros cúbicos de verde. Y de manera inmediata, porque un árbol, por ejemplo, que vos plantás ahora, puede llegar a tener 100, 200 metros cúbicos de verde una calle, pero ¿cómo lo haces? Durante años. Claro. Entonces la figura del muro verde es inmediato. Es algo artificial, pero de todas maneras es una muy buena solución. ¿Es artificial, no es natural? No, artificial la construcción, la instalación. Son plantas naturales, por eso se habla de la biodiversidad, de que la planta transpira, de que produce oxígeno, pero la idea fundamental es poder evitar el recalentamiento. Bien, ¿y es viable en una ciudad como Paraná? Por supuesto, en todas las ciudades es viable. ¿No y se la van a robar ser... a la planta? ¿No? Bueno, es una cuestión cultural, puede ser, pero la mayoría están puestos altos y en lugares un poco inaccesibles por ahí. Pero en realidad una vez que la gente lo empiece a incorporar, sí, puede haber algún vecino que se tiente, pero pensémoslo por ese lado, ¿no? Le van a gustar tanto las plantitas que se le va a querer llevar a su casa. Pero te diría que en realidad todo hace, ¿no? Sí. La protección del suelo, la reforestación, no a la poda extrema, menos cemento, el muro verde que va a ayudar. También está el muro verde generado con enredaderas, con tapizantes, eso no hay ningún problema, pero siempre tratar de trabajar con plantas nativas. La planta nativa va a demandar menos trabajo para su cultivo. Porque están dadas las condiciones para porque están dadas y porque está adaptada y se sabe muy bien que es una planta de acá. Entonces, si bien podemos trabajar con una planta exótica, eso nos va a llevar un poquito más de cuidado.